Yo francamente creo que estamos en una cuarta guerra mundial. Wow. Hay una capacidad para destruir este planeta como de 10 veces. O sea, Estados Unidos le está enseñando al mundo con este señor, al que yo le defino como el orangután naranja de la Casa Blanca, y cuando se publique este video ya haya sucedido el ataque contra Irán. Entre Israel, Reino Unido, Francia, Alemania y principalmente Estados Unidos. Wow. ¿Cómo ves el contexto nacional, la política en México? ¿Se está hablando actualmente de una próxima reforma? Por eso en la calle la gente los desprecia, porque son incoherentes, incompetentes cuando gobiernan, completamente farsantes y lo más importante, desleales a la patria. Del chayote. Que no la de todos. No la de todos. Bueno, luego te están entrevistando allá en Europa y tú no te callas y les dices tal cual como lo que piensas de ellos. Qué padre. Se pone blanco. Qué bonito, la verdad. Estar más seguro en el hogar. ¿Piensas que ya van en extinción los medios tradicionales? Actualmente, aunque no lo parezca. Amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el horario en el que nos estén viendo. Estamos en la charla con Omar y Carmen y les quiero ser muy honesto, estoy muy emocionado, muy entusiasmado de tener a nuestros padrinos del programa. Aquí está el doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, mejor conocido como tu profe de RI. Allá tras bambalinas está su esposa Sonia, que ahorita la vamos a invitar también a que pase. Y allá también atrás está Carmen y en un momento más nos van a acompañar. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto tenerte aquí y qué honor el que pues nos estés dando la patadita en este nuevo proyecto. Pues antes que nada, querido Omar, muchas gracias por la invitación, gracias también por el honor de invitarnos, de considerarnos, y muchas felicidades por el proyecto que arranca. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero para que un proyecto tenga éxito es echarlo a andar. Y después, correcto, sobre la marcha se va perfeccionando en la conciencia de que todo es perfectible y que, como dice el clásico, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que muchas felicidades y pues aquí estamos contentos de que nos hayan invitado. Yo te presenté como doctor, pero eres el profe. El profe de RI. Haciendo alusión a eso, háblanos sobre tu preparación académica, sobre quién es Jesús López Almejo, pues a lo que te dedicas. Sí. Platícanos, por favor. Fíjate que te voy a contar una anécdota ahora que hiciste esa separación semántica, sí, de eres doctor, te presenté como doctor, pero eres el profe. Mi abuela, en paz descanse, mi abuela materna, a ella todavía le alcanzó a ver cuando terminé la maestría. Yo estudié licenciatura en Relaciones Internacionales en la UDG, en la Universidad de Guadalajara, en México, y luego gané una beca y entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, para estudiar la maestría en Estudios en Relaciones Internacionales. Wow. Y mi abuela, pobrecita, cuando venía a visitarla al sur de Jalisco, me veía así estudiar para los últimos exámenes de la maestría y luego me decía, hijo, ¿qué estás estudiando? Pues estoy estudiando para maestro, abuelita. Ajá. Y luego me decía, ¿pero cómo? Si tú ya eres licenciado, ¿por qué estás estudiando para maestro? Ajá, sí. En donde para ella licenciado estaba en un punto arriba que ser maestro, ¿no? Ajá. No lo entendía ella como un grado escolar arriba. Correcto. Entonces, y luego estaba la otra confusión, ¿no? Cuando entré al doctorado, había tías o primos a los que tenía mucho tiempo que ya no veía, y cuando luego mi mamá les decía, mira, mi hijo es doctor en ciencias, bueno, decía es doctor, pero se refería a ciencias sociales. Ajá. Luego alguna tía, hijo, me duele el brazo, me duele el pecho. No, tía, yo soy doctor de los que no sirven para nada, de los que estudió ciencias sociales, no de los que curan enfermedades, que en realidad esos son licenciados en medicina. Correcto. O son médicos y no doctores, pero bueno, popularmente la gente los conoce como doctores. En mi caso, yo soy doctor porque estudié un doctorado en ciencias sociales con especialidad en relaciones internacionales, pues siguiendo el error de la licenciatura y de la maestría. Y me especializo en geopolítica, en Medio Oriente y en la relación bilateral México-Estados Unidos, que es en donde he escrito artículos científicos en revistas indizadas, he escrito capítulos de libro, tengo un par de libros en relaciones internacionales centrados en el Cáucaso, en la región geográfica del Cáucaso, que incluye a Armenia, Georgia, Azerbaiyán, parte de Turquía, parte de Rusia y el Mar Caspio.
Y mi primer libro, El conflicto palestino-israelí, vamos a decir que me dedico a los estudios de la geopolítica y la CRI, las relaciones internacionales, siguiéndole la pista al conflicto palestino-israelí, y dentro del conflicto palestino-israelí a un conflicto más amplio, que es el conflicto de Israel con los países árabes de la región, y luego después con el mundo musulmán. Así que pues ya después la realidad te enseña, conforme el ejercicio profesional, que ser muy especializado en algo tampoco te sirve mucho para entender las relaciones internacionales en toda su complejidad. Así que pues hemos tratado de ampliar el conocimiento a nivel de cultura general en la transversalidad que esto requiere hoy en día. Yo creo que tenías una esfera de cristal y dijiste qué es lo que va a estar de boga en los 2024, 2025, 2026. Yo creo que ahorita todos los que se prepararon, todos los que le han dado seguimiento a las relaciones internacionales, a la geopolítica, estamos en un momento histórico. No sé si estás de acuerdo conmigo, de que estamos viviendo momentos estelares y que estamos viviendo una cuestión muy acelerada, ¿no? En este momento. Dicen que la historia es cíclica y que se va repitiendo, ¿no? Pero yo sí nunca me había tocado experimentar, o no sé si a lo mejor no estaba tan atento antes, pero como en estos tiempos experimentar tantos cambios tan revolucionados, y que ahorita lo que se está comentando y platicando, de hecho yo creo que la sociedad ha sido cada vez más interesada, se ha politizado más y entonces se interesa más por estos temas. Y tú, bueno, pues estás en el ámbito. Platícanos un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando, amigo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Si se pudiera dar como alguna respuesta a esta pregunta, porque bueno, yo creo que todos se la hacen, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Una lectura que tú le des sobre si se está acelerando todo en estos años o qué es lo que está pasando. Sí, mira, creo que también has dicho otra cosa clave muy importante. Y yo, para complementarla, partiría de que no puedes amar o no te puede gustar algo que no conoces. Y no puedes conocer algo si no te le aproximas, si no te le acercas. Sí. Y si no lo ves desde diferentes dimensiones. Entonces, sí, en parte de la vista nace el amor, pero también en parte de la vista nace el interés por conocer más a fondo ese sujeto de análisis al que te vas a enfocar. Y yo creo que en la medida que se ha socializado la importancia de la geopolítica, la importancia de las relaciones internacionales con honestidad, la gente se ha podido acercar. Es decir, más que tener una bolita de cristal, nos hemos ido convirtiendo como en lentes desde los cuales la gente que no está familiarizada en los temas internacionales puede ir abordando los temas con los enfoques que los diferentes analistas en geopolítica, en relaciones internacionales hemos ido planteando, y que también, bueno, gracias a la existencia de redes sociales, de plataformas que nos han democratizado el acceso al público, pero también a las audiencias le han facilitado el acceso a personajes como nosotros que no teníamos un lugar en la radio, en la televisión o en la prensa escrita tradicional. Al ir socializando conocimiento con la gente, pues vas generando que la gente tenga interés en lo que está pasando. Y entonces te voy a plantear esto como una película, como cuando vas al cine y empieza la película con una acción del presente, pum, 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 A, B, C, y luego te dicen 10 años atrás. O sea, ¿cómo llegamos hasta este punto? Y luego te plantean ya, y el desarrollo de la película es explicar lo que pasó en esos últimos 10 años para volver a llegar al final de la película, a ese presente con el que inició la película. Y entonces, es cierto que hay cosas que parecen inéditas y hay cosas que parecen estelares. Pero también dijiste una cosa clave, Omar. Dijiste que hay cosas que se repiten cíclicamente. Y, por ejemplo, la obligación y el deber y la responsabilidad de un analista, y más los que nos hemos formado en estos temas, es justamente observar causalidades, es decir, qué causa qué, correlaciones, es decir, cómo un fenómeno social se correlaciona o se relaciona con otro, cómo una cosa impacta a la otra. Y luego, en tercer lugar, las frecuencias. Cada cuánto tiempo ocurre un fenómeno similar, parecido o igual al anterior.
para poder sacar entonces inferencias, deducciones y poder plantear, enumerar enunciados que nos permitan más o menos, no adivinar, pero sí decir con base en experiencias pasadas en donde había elementos parecidos, pudiera pasar este escenario o este escenario. Y luego a veces nos dicen, oye, tienes una bolita mágica. Es que parece que la tienes. Bueno, yo te sigo ya desde hace tiempo y yo he sido muy interesado de todos estos temas desde muy chico. La vida me llevó por otros lugares. Yo también soy licenciado, pero en Derecho, y ahí nos dan cierta formación, cierto contexto histórico, teoría del Estado. También tuvimos la clase de Derecho Internacional, y entonces todo esto te hace que te nazca, que tengas ese interés. Y le he dado seguimiento desde ese entonces a muchas personas, opinólogos, expertos. Pero con esto de las redes sociales se amplió mucho más, porque antes era nada más lo que nos ponían en un solo canal, ¿no? Y nos tenían un poquito adoctrinados sobre la narrativa, y uno más o menos se iba dando cuenta, pero no podías contrastar a lo mejor tan fácilmente como hoy, que es algo que tú haces muy bien, es algo de Gracias. lo que se caracteriza tu canal, que contrastas todas las informaciones. Y cuando yo te descubrí, yo te digo que ya te conocía de antes por un tema personal, que tuvimos la fortuna de coincidir, pero empecé a ver tu canal y me sorprende. O sea, me sorprende tu capacidad y me sorprende eso que digo, que tino tiene. O sea, el Oye, tino Omar, que tienes mientras no vayas a decir, me sorprende que con esa cara puedas elucubrar esos enunciados. Es que uno dice, bueno, que es lo que todos quisiéramos descubrir al Nostradamus, ¿no? Que nos dijera qué va a suceder, si Donald Trump ya lo van a, ya se va a ir o se va a reelegir, o qué va a pasar, o qué pasa con la política también mexicana, ¿no? Que a mi parecer es algo que es una luz ahorita en el mundo por todo lo que está sucediendo. Entonces son muchísimas cosas, y sí, a mí me sorprende tu capacidad en eso, la verdad. Lo celebro mucho que existan personas como tú, voceros, que estén dando esa lucha, porque considero que es una batalla. El despertar a la gente, en hacerlos voltear a ver las dos versiones de las narrativas, ¿no? Para no quedarnos con una sola. Y yo creo que que en parte es lo que ustedes hacen, ¿no? Estar dando esa batalla. Platícanos. Digo, voy a soltar una pregunta a lo mejor así, que suena un poquito grotesca a lo mejor, pero yo creo que muchos la tenemos en la mente. ¿Tú crees que estemos viviendo, o que estemos cerca, o que ya estemos de facto experimentando algo como una tercera guerra mundial? Yo francamente creo que estamos en una cuarta guerra mundial. ¡Wow! Porque técnicamente la tercera guerra mundial fue la Guerra Fría. Solo que ¡Órale! hay una variable muy importante, que es la variable de los programas nucleares con fines bélicos. Sí. Es decir, si hablamos de una guerra convencional, con armas convencionales, es decir, que no tienen la capacidad para destruir todo el planeta, entonces la Segunda Guerra Mundial fue, digamos, un modelo de guerra que ahí se quedó, si podemos hablar de algo mundial. Ya. Pero recordarás que en 1945, el 6 de agosto y después el 9 de agosto, Estados Unidos detonó dos bombas atómicas. Que hoy en día el arsenal que tienen Rusia y Estados Unidos en términos de capacidad destructiva hace ver a las bombas de Hiroshima y Nagasaki como algo muy minúsculo. Eran 10 megatones, algo así, ¿no? No, 18 kilotones. Kilotones. Sí, 18 kilotones y 15 kilotones. Y aún así generaron una devastación tremenda. Sí. Pero fue lo que marcó la carrera armamentista a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Que oficialmente hay analistas que estiman que la Guerra Fría inició oficialmente cuando se funda la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en 1948. Que parece que ya está... Y corre en el 49. Yo creo que no. Yo creo que el contrario. Está con nuevos bríos. Wow. Y tal vez el asedio contra Irán y una guerra potencial contra Irán, una guerra regional en la península arábiga y el Golfo Pérsico, probablemente nos demuestra que la OTAN está más viva que nunca, pero no es lo fuerte que se cree que es y no tiene el alcance que cree tener, pero está viva. ¿Por qué digo que es la cuarta guerra mundial? Porque al fin de cuentas, la tercera guerra mundial sí ocurrió en el frente ideológico, capitalismo contra socialismo, comunismo,
el líder del mundo libre contra el líder del mundo dictatorial. Decían que el presidente de Estados Unidos en turno era el líder del mundo libre, el impulso de la democracia versus los comunistas comen niños, bebe sangre, ¿no? Los socialistas empobrecedores, que representaba justamente primero Stalin y después cada mandatario de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que formaban parte repúblicas de Asia Central, del Cáucaso, y también de esa Europa que había quedado bajo la ocupación de Stalin. Cuando Stalin derrota a las tropas nazis de Hitler, Stalin llega hasta Berlín y ya no lo pueden sacar de ahí. Entonces, bueno, viene este periodo de guerra que oficialmente dicen que surge en el 49 y oficialmente se acaba. Unos dicen que se acaba en el 89 con la caída del muro de Berlín y otros dicen no. Se acaba hasta el 91 con la desintegración de la Unión Soviética, de la cual emergen 15 repúblicas y Rusia. Sí, Entonces, se hace un montón ahí de países. ¿Qué es lo que hace la diferencia, no? La Guerra Fría se llama Guerra Fría porque lo que hace la diferencia es la existencia de armamento atómico, que luego se convierte en armamento nuclear, de fusión y de fisión, que tiene una capacidad hiperdestructiva del planeta. Dicen que ahorita hay una capacidad para destruir este planeta como de 10 veces. O sea, podías destruir 10 planetas. Por eso a Oppenheimer, el creador, el intelectual de la bomba atómica, le empiezan a conocer en los años 40 como el destructor de mundos, a partir de que provee la fórmula para la bomba atómica. Entonces, ¿pero por qué no se acabó en una guerra sangrienta entre la Unión Soviética y Estados Unidos directamente? Porque ambas potencias iniciaron una carrera armamentística. Y esa obligaba a estos países a enfrentarse indirectamente en diferentes escenarios. Por eso Guerra Fría, que se da a partir de guerras calientes. Miden sus armamentos, miden sus presupuestos, miden sus modelos ideológicos. La Unión Soviética tenía tentáculos en El Salvador, en México, principalmente en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, es decir, en Colombia, y Estados Unidos también. Había guerras en Vietnam y ahí veías a la Unión Soviética y veías a Estados Unidos. En las guerras de las Coreas, veías a ambos bloques enfrentándose en diferentes partes del mundo, entonces, pero enfrentándose indirectamente. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, se metió en Vietnam, buena parte del fracaso estadounidense en Vietnam, que salieron de Saigón en patitas, como después en 2021 salieron vergonzosamente de Kabul en Afganistán, se habla ahí del saboteo que Moscú tenía. Igual al revés, la Unión Soviética también salió corriendo de Afganistán después de 10 años de ocupación entre el 79 y el 89. Y ahí precisamente fue Rambo, ¿no? El que lo sacó. Yo vi la película. Unidos, quizá Rambo. Claro, Rambo. Y es que yo ¿sabes vi qué, la Omar? película. Creo que es Rambo 3 o Rambo 3, me parece, o Rambo 4, que le dedican la película, cuando te quedas a ver así los créditos al final, le dedican la película, Hollywood le dedica la película a los mujahidines de Afganistán que combaten a la Unión Soviética. ¡Wow! Y luego se hicieron sus archienemigos. Y tiempo después, la guerra en Afganistán se justifica precisamente combatiendo a los terroristas que oprimían al pueblo afgano. Es que eso pasa con Estados Unidos. ¿Quién decía que era peor ser amigo? Henry Kissinger. Que era peor ser amigo que enemigo, sí, ¿no? Es malo ser enemigo de Estados Unidos, pero es peor ser su amigo, ¿no? Y los talibanes lo confirman. Saddam Hussein de Irak lo confirma, porque Saddam Hussein también es el muchacho que en 1979, con una revolución socialista, llega a gobernar en Irak. Y las petromonarquías de la península arábiga, junto con Estados Unidos, financian una guerra destructiva brutalmente en contra de los ayatolas. De 1980 a 1988, es la primera guerra del Golfo o la guerra de los 8 años. Y aquí es bien importante señalar esto porque hace rato comentaba, ¿no?, que estamos viendo tiempos estelares. Pero cuando uno se va año tras año, tras año, tras año al pasado, no hay un solo año sin tiempos estelares. Pero ahora hay redes sociales. Entonces ahora la gente conoce de esto masivamente. Pero para no salirnos y cerrar la pregunta de la Tercera y la Cuarta Guerra Mundial. Entonces, técnicamente, la Guerra Fría fue una guerra mundial. Y la caída de la Unión Soviética fue la derrota de un bloque frente a otro. El hijo heredero de ese bloque caído fue Rusia, que tuvo 10 años de oscurantismo con el borracho de Boris Yeltsin, un presidente ruso que llevó a Rusia por una oscuridad tremenda que permitió que Estados Unidos le sacara muchas concesiones a Rusia
Y de ahí emerge Vladimir Putin. Vladimir Putin creció al amparo de Boris Yeltsin, pero una vez que Vladimir Putin se deshizo de Boris Yeltsin, se convierte en este líder que ha gobernado Rusia desde el año 2000 hasta la fecha. Y se vuelve a levantar Rusia, digo. Y la levanta. Sí, es un antes y un después, yo creo, desde cuando entra Vladimir Putin al poder. Pero en ese contexto, entonces, continúa, ajá. Viene como ese descanso en donde hay una sola potencia hegemónica nuclear, dominante en términos de comercio, en términos imperiales y en términos sobre todo de la ingeniería política y diplomática que le da sustento a la coexistencia pacífica en los términos que a esa potencia le convienen, que es Estados Unidos. Sí, claro. Estados Unidos funda la ONU, el sistema de Naciones Unidas, la sede está en Nueva York. La Bolsa de Valores de Estados Unidos de Nueva York es la que marca la pauta en el mundo financiero, es la capital financiera del mundo occidental. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. El mundo de las instituciones, él lo creó, pues. Es Washington el que está operando. Conocemos. Y las televisoras en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, o lo que se autodenomina como el mundo libre, Vladimir Putin me decía los 1,000 millones de oro, que son como 1,000 millones de habitantes de los 8,000 millones que somos en el planeta Tierra, del mundo occidental. Transmiten lo que Estados Unidos permite que se transmita. Esta libertad simulada en donde podemos decir ciertas cosas hasta cierto punto. Y si te excedes, pues te desaparecen físicamente o te desaparecen de los medios de comunicación. Y luego las redes tienen esta característica muy sutil de que te permiten hablar hasta cierto punto. Sí. Si no, te tuman el video, te censuran, te banean, te quitan el alcance, etcétera, etcétera. Y es una manera de desaparecer. Entonces, estamos en la Cuarta Guerra Mundial, probablemente, pero no nos equivoquemos, no estamos en una Cuarta Guerra Mundial al estilo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por el factor nuclear. Sí. Y Estados Unidos le está enseñando al mundo con este señor, al que yo le defino como el orangután naranja de la Casa Blanca, Trump, que se comporta como un orangután violento, salvaje, en donde impera la ley del más fuerte. Le está enseñando al mundo que respeta a los fuertes y a las potencias nucleares. Correcto. Pero si no tienes armamento nuclear y estás en la mira y te definen como obstáculo para el progreso, pues tienes el claro ejemplo de lo que pasó en Venezuela. Así es. Y tienes el ejemplo de lo que está a punto de pasar. O no sé si cuando se publique este video ya haya sucedido el ataque contra Irán. Entre Israel, Reino Unido, Francia, Alemania y principalmente Estados Unidos. Wow. Muchos por ahí ya lo empiezan a comentar como que es un conflicto anunciado, ¿no? Que lo está buscando, sobre todo, pues Israel, ¿no? Y, o sea, es que en el plano regional es Irán el único país al que Israel no puede dominar ni someter en el Medio Oriente. Sí, si tú te vas a esa zona, es el único. En la región. Porque ya han caído por ahí. Pues Libia, ¿no? Afganistán, Irak, al Líbano y a Siria, pues los tiene completamente dominados y sometidos. A la Franja de Gaza prácticamente desaparecida. Pero las petromonarquías que tienen capacidad económica para poderse enfrentar a Israel, prefirieron someterse para subsistir que enfrentarse, digamos, y terminar como terminó Irak o como terminó Libia, que también eran potencias petroleras. Y en el plano mundial, por eso hablaría de una Cuarta Guerra Mundial con diferentes características: guerra diplomática, guerra política, guerra ideológica y guerra comercial. China. Trump invade Venezuela o secuestra al presidente Maduro con el argumento del narco, pero después, cuando ya se descaró, dijo: vamos a expulsar a China. También dijo Rusia, pero China es el verdadero dolor de cabeza del continente. Y allá también. Sobre todo cuando estás hablando del presidente de Estados Unidos, que es un lobo de los negocios, ¿no? Y no sabe jugar limpio. Ajá. ¿Y cuál es la amenaza que le tiene? ¿Cuál es la amenaza que le tiene a Canadá? Canadá no puede hacer negocios con China. No vamos a permitir que China se meta al continente. Entonces, secuestra al presidente Maduro porque le da acceso a China a los recursos de Venezuela. Intenta castigar y someter a Canadá por China. Y la guerra contra Irán tiene doble sentido. Defender a Israel, es decir, evitar que una potencia que puede desafiar a Israel, la hegemonía regional israelí militar en el Medio Oriente, siga en pie. Y dos, que es la que le provee el 80% del petróleo que recibe China hoy en día para todo su progreso económico. Entonces, si te fijas, indirectamente va hacia el competidor principal. Y pensar que hay quienes estaban diciendo, ya viniendo a la política nacional, a la política mexicana, quienes decían que el petróleo ya iba de pasada, ¿no? Que ya el petróleo ya no iba,
que cómo estábamos nosotros visualizando el tener refinerías o el hacer una soberanía energética, si ya eso iba a ser cosa del pasado, no en pocos años. Cómo la realidad te golpea de frente. Sí. Y cómo hay personas que todavía parece que quieren vivir en otro tiempo, ¿no? Por eso perdieron las elecciones. Ya que tocamos ese punto, Jesús, ¿cómo ves el contexto nacional? La política en México. Se está hablando actualmente de una próxima reforma, una reforma electoral, que yo considero que, bueno, algo que le puedo celebrar a este gobierno o a esta política que se está haciendo es que los temas que pensábamos que eran tabús se están tocando. En mi caso, yo soy licenciado en Derecho, abogado, y yo me acuerdo cuando estaba en formación académica, se nos hacía algo, que nunca podía suceder, el que tocaran al Poder Judicial. Y veo que varios temas que nosotros, en lo personal y con otros amigos, veíamos que eran temas tabús, que eran intocables, ya se están tocando. ¿Cómo ves tú la política local? ¿Cómo ves el contexto nacional? ¿Vamos por buen camino según lo que tu apreciación? Hay cosas que todavía nos falta por hacer. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que siempre va a faltar algo que hacer. Siempre va a faltar algo por hacer. Me parece que en la política doméstica se está yendo a una transformación estructural y siempre, Omar, los cambios estructurales, cuando uno observa, por ejemplo, si observas Turquía, Erdogan lleva ya 25 años gobernando Turquía y a Turquía todavía le faltan muchas cosas. Xi Jinping en China ha gobernado China desde el año 2012 y China sigue en proceso de transformación porque miran a largo plazo, miran a 300, 400 años. Putin en Rusia, que ha devuelto el honor identitario a los rusos, es cierto, tiene gobernando desde el año 2000. Entonces las transformaciones estructurales tardan su tiempo, 50, claro, 100, 200 años. Solo que la rapidez de la necesidad de vender contenido en la televisión, en la prensa escrita, en la radio y ahora en las redes sociales, pues generan una especie de un sentido de emergencia bastante banal, en el sentido de que, vaya, ni siquiera en el cuerpo de un ser humano te pones a dieta y ni siquiera las transformaciones se ven de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso largo el que lleva un cambio estructural. Entonces, imagínate una nación que tiene más de 130 millones de habitantes. Hacer un cambio estructural te plantea varios desafíos, varias resistencias, claro, y muchos años. Y luego resulta que los tiempos políticos es de estar cambiando gobernantes cada 6 años, porque se supone que eso te garantiza que haya libertad de expresión, participación ciudadana y te garantiza ciertas libertades. Cuando en realidad de pronto nos encontramos con que cada que cambia la administración, aunque a veces sean del mismo partido, se van desechando cosas que funcionan. Como que no empata ese tema de los resultados. Se va improvisando cada 6 años. Y el estar cambiando proyecto, ¿verdad? Sí, se va improvisando. Ahora, en este caso, la presidenta Sheinbaum define su administración como el segundo piso de la cuarta transformación que se empezó con el presidente López Obrador. Y yo déjame aquí ser muy claro con algo. Yo estoy de acuerdo con la política doméstica de Claudia Sheinbaum. Me parece que hay una política centrada en la sociedad que efectivamente le ha dado continuidades, incluso mejoras en muchos aspectos a la política que López Obrador definía como el humanismo mexicano, y eso se aplaude porque, como te digo, los cambios estructurales tardan muchísimo tiempo, muchos años, y no se terminan de ver todavía los cambios. Entonces, pero eso es de paciencia y de trabajo. Pero los pasos del cambio se están viendo. Y esto que tú mencionas de las reformas, por ejemplo, en el Poder Judicial, que hace apenas unos 10 años había quien se reía porque decía, no, hombre, el Poder Judicial es intocable, parecía un poder encima de los demás y el único incuestionable. Yo tenía mis dudas, te soy honesto, cuando dijo Andrés Manuel López Obrador, vamos a hacer una transformación del Poder Judicial. El plan C. Yo como abogado litigante dije, wow, tengo mis dudas porque es un monstruo de 1000 cabezas al que te enfrentas. En Estados Unidos se eligen en los estados, no a nivel federal. Pero ya está la experiencia. Ya es un gran avance al final de cuentas. Sí, para eso cuando quisieron criticar desde Estados Unidos, que hablaban de una dictadura por invadir al Poder Judicial, decimos, se da con una reforma constitucional que cumple con el 66% o más del 66%
en la Cámara de Diputados, más del 66% en la Cámara de Senadores y luego que 17 de las 32 legislaturas, que se cumple con el 50% más uno de las legislaturas de todo el país. Eso es muy complicado, ¿no? Y se logró acá. Es que fíjate lo que se ha logrado hacer con todo el proceso. O sea, no es, yo es lo que también se me hace todavía más impresionante, porque pues en su momento dijo Andrés Manuel López Obrador, vamos plan A, plan B, plan C, ¿no? Anunciado, o sea, ya cantado desde un principio, y él diciendo, o sea, vamos a hacer todo como nos marca, con el juego de sus reglas que ustedes ya tienen establecidas. Y lo logró de esa manera. Algo que pues a mí se me hace todavía más impresionante, ¿no? Porque si fuera un dictador, como realmente lo dicen, bueno, pues hubiera hecho lo que hizo Zedillo en su momento, ¿no? Oye, Omar, y luego casualmente los que dicen que López Obrador es un dictador, ahora que hay un dictador en potencia en la Casa Blanca, todos le celebran o por lo menos se quedan callados. Son unos sinvergüenzas. ¿Sabes qué? Por eso la oposición está moralmente derrotada en México. Los panistas y los priistas vendepatrias, y hay que decirlo con todas sus letras, que pasa algo y luego corren a Washington a acusar con papá a México, al gobierno mexicano, y que celebrarían algo parecido a lo que sucedió en Venezuela. Por eso están moralmente derrotados. Por eso en la calle la gente los desprecia. Porque son incoherentes, incompetentes cuando gobiernan, completamente farsantes y, lo más importante, desleales a la patria. Imagínate que hoy, con datos duros, la presidenta Sheinbaum les puede demostrar que eso de que si ganaba la gente bien, de que si se aumentaba el salario mínimo, iba a haber una inflación descontrolada que al final nos iba a encarecer la vida durante todo. tantos años. Por años, de todo el neoliberalismo. Y ahora que siempre se aumentó el salario 156% real, la inflación está en 3.6%, que es una inflación perfectamente controlada, a pesar de la pandemia, a pesar de las guerras en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania, que disparó también el costo de los hidrocarburos, y lo más importante, el tema del peso fuerte, porque también es otro cuento de la oposición. Si tenemos un peso devaluado, te dicen, el presidente o la presidenta incompetentes que no saben manejar la economía. Pero si tenemos un peso fuerte, no es por la presidenta ni por el presidente, es por los factores externos. Así es. Entonces, claro, la gente no es tonta. Ya pónganse de acuerdo, ¿no? Claro. O sea, y mira, y eso todos lo vemos. Sí. Aunque tú no tengas la experticia en los temas, es lo que ellos no alcanzan a percibir, yo creo. O sea, por ahí vi una entrevista que hacía Adela Micha, que le hacía uno de los voceros de la 4T, en donde le comentaba eso. Es que, pues, ¿dónde se ve el país que va avanzando, no va avanzando? Y él le hace el comentario, Adela, es que ocupa salirte de tu burbuja. O sea, tú vives en una realidad que no la de todos los, no es la de todos los. Bueno, pero que le decía eso, no es una realidad en la que tú vives, la que viven todos los mexicanos. Dice, te invito un día que me acompañes a hacer un recorrido por las calles y preguntarle a la gente para que ellos mismos te digan. Y es lo que yo creo que demeritaron mucho, ¿no? A la gente, el decir la gente no sabe, la gente es tonta, nada más los están maiciando, les están, o sea, como que qué, Omar, yo en el año 2011, cuando terminé la maestría y luego me di un tiempo para un periodo de gracia para trabajar y luego antes de entrar al doctorado me metí a un diplomado en el año 2011 de marketing político. Eran como 15 sábados, ¿no? Durante el 2011. Y de pronto, en esos cursos de marketing político allá en el Bosque de la Primavera en Guadalajara, pues te vendieron el curso del diplomado caro, pero eran exgobernadores de Aguascalientes, exgobernadores de Puebla, ex senadores, ex secretarios de Estado, gente con experiencia probada en campo, y por eso el curso de marketing político te costaba carito. Pero pues uno egresado de la universidad, que quieres, ¿no? Te venden la idea del meterte un diplomadito por acá y luego más si es con gente con experiencia. Jueces, magistrados, porque iba a haber como de varias ramas y pues en 15 sesiones ibas a salir súper capacitado cómo se opera la política en el mundo real. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque al final lo que te das cuenta es que todos te vendían estrategias de cómo mentirle a la gente. ¿Qué tipo de corbata utilizar para mentirle a la gente? Si eras chaparro, ponerte calzado con plataformas para verte más alto, pedirle a tu equipo de campaña
si eras bajito, que te tomaran la toma de abajo hacia arriba para que te vieras más alto. Lo hicieron con Peña Nieto. Y si eras muy grandote, entonces te hacían la toma de arriba para que no apantallaras al resto, a menos que fuera necesario. Si había mucha gente en los mítines, entonces ampliar la toma de la cámara para que la gente viera que eras muy popular. Ajá. Y si había poca gente en una reunión pública, entonces close up para que se vea que hay mucha gente, pero en cortito. La conclusión es y todos eran priistas y panistas porque en 2011 solo el PRI y el PAN habían gobernado aquí a nivel federal y en el resto de los estados, ¿no? Solo pocas excepciones había habido ciertos cambios. Entonces, la conclusión es que a la distancia 15 años más tarde, te das cuenta que esta gente, su paradigma de hacer política, parte de el que no tranza no avanza. Correcto. Parte de servirte del pueblo y no servir al pueblo. Y en tercer lugar, qué lamentable, con un menosprecio para la gente. Y por eso López Obrador les decía, tonto es el que cree que el pueblo es tonto, porque al final por sus actos los conoceréis, por sus obras los conoceréis. Y como no han resultado, por más que argumentan y argumentan y argumentan, pues no se les cree porque han fracasado tanto. Coincido completamente contigo, Jesús. Yo sé que esto va a ser muy polémico, pero bueno, yo creo que es muy importante ser transparente. Ya, y más en los medios alternativos de comunicación. Digo, ya si en estos lugares no somos transparentes, bueno, pues entonces, ¿qué le vamos a dejar a la gente? Y es muy válido cada quien que tenga sus opiniones, pero siempre debatir con argumentos, con respeto y pues respetar a la mayoría, ¿no? Porque, oye, invalidan muchas cosas cuando son con su mismo juego, o sea, en la democracia, y luego se les gana en las urnas, se les gana con la mayoría y lo demeritan que porque somos tontos, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues ahí están las reglas del juego, y si con esas tampoco ganas, y todavía que tenías el árbitro a tu favor, ¿no? Sí. Y aún así, ¿qué opinas de este tema que está ahorita, el tema de los plurinominales? Ya ves que viene la reforma electoral, y yo creo que el punto más polémico y candente es ese, el de los diputados y senadores por representación proporcional. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal que los... parece? Bueno, hasta ahorita no sabemos cómo venga en sí la reforma, pero ya unos ya están llorando porque sienten que se les van a ir sus privilegios, ¿no? Ya están anunciando. Y dice la presidenta que ella, su intención, o si ella puede proponer o ha dicho que no es quitar los plurinominales, sino hacerlo de una manera distinta, que las listas ya no sean de amigos y de favores políticos, sino que cambie y que la gente sepa quiénes van en las listas, para que también sepan por quién van a votar, y en el caso de que no gane, quiénes van en sus listas, ¿no? Sí. Y hay quienes dicen, mejor que los quiten, ya son muchos, estamos gastándole mucho, a lo mejor tener tantos diputados, a veces van la mitad y con eso salen las cosas. Sí. ¿Tú qué opinas al respecto de eso, de los diputados, senadores plurinominales? Yo creo que la figura de los plurinominales está muy denostada, que tienen cierta utilidad, tienen cierta razón de ser, pero creo que la han viciado los dirigentes políticos de todos los partidos, al poner a lo que conocemos como los cartuchos quemados, los que si se presentaran a ganar su elección no la ganarían, y que después son los que presiden la Cámara. Creo que más bien necesitarían más que eliminarlos, porque finalmente plurinominal significa representación proporcional. Es decir, que incluso los partidos que perdieron, puesto que tienen capital político, que no es mayoritario, pero que es un capital importante, también tengan representación en la Cámara. Esa es parte de la pluralidad, ¿no? Pero creo que tendría que haber más bien candados en que quien no gana su elección no pueda estar en las mesas directivas, no pueda ser el coordinador del partido en las bancadas. Para llegar a esos puestos tienes que ganar tu elección, y los otros están ahí como representantes del electorado que no alcanzó a ser mayoría para ganar. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero creo que va a haber una reducción de 100. Son de 500 hay 200 que son representación proporcional y 300 que ganaron por mayoría relativa en una elección. Si va a haber más transparencia, la gente va a saber por quién votar, porque otra cosa que me parece que falta es el que se sancionara en esa reforma. Todavía no la leo al 100%, pero que no te pudieras cambiar de partido
una vez que Sería llegaste algo- a ocupar una silla, o que si te vas a cambiar sería de algo partido, justo. dejes tu curul para alguien del partido. Por ejemplo, el caso de Lili Telles, ¿no? Que se hizo senadora por Morena y que al año se cambió al PAN y que después... Oye, pero qué la bueno que se reeligen fue, por el porque PAN. qué vergüenza si todavía estuviera del lado de la... Sí, bueno, por Ajá. ese lado qué bueno. Sí. Pero por otro lado, qué pena que Morena Que- tenga que recurrir a esos personajes tan oscuros, Claro. pero después que tengan que perder un curul cuando la gente originalmente votó por ese Votó curul por una para representación una de propuesta ese proyecto política. político. Claro, Así y es. después simplemente se van. Entonces, yo creo que la Es una- representación proporcional no es necesariamente negativa, pero sí le han dado un manejo negativo al poner a personajes oscuros como los presidentes de los partidos que siempre se ponen en la primera, en el número 1 de la lista de plurinominales porque saben que no ganarían una elección. Es un cinismo. Como Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Un mafioso Sí. que además no deja de ser patético el tipo, que no solo por el botox y por la ceja que se saca. Usted ve, sí, yo creo que tomó el curso y le dijeron que para que se vea más impresionante, con facciones más Rudas, toscas. rudas. El tipo sale todo desvergonzado a decir que López Obrador es un dictador y que habla de la dictadura de Morena, y el tipo ya se arregló los estatutos a modo para estarse hasta el 2032 Para en el PRI. continuar. Por mencionarte una incoherencia y de un tipo que no ganaría elecciones, pero que lo positivo de esto es que se ha convertido en el sepulturero de su partido. Es decir, Es correcto. que gracias a lo patético que es, el PRI va perdiendo, va perdiendo y va perdiendo representación a nivel nacional, y que intenta sobrevivir de algún modo, pero Sí. que te das cuenta que ese paradigma de gobierno es el que ha, de alguna manera, contaminado y permeado reformas políticas anteriores que se pensaron para mejorar, digamos, la participación política y la inclusión ciudadana, y terminaron secuestrados por estas mafias oscuras que terminan secuestrando la política. Y luego, en segundo lugar, algo que a mí no me gusta de esta reforma, con todo y que apoyo el proyecto de Claudia Sheinbaum en política doméstica, porque en Ok. política exterior tengo muchas reservas y muchas críticas a la actual presidenta, y tampoco las oculto, las digo Sí, constantemente sí, en sí, mi canal. Lo has dicho, así es. Es el tema de esta reforma política, es el tema de que se vaya a quitar otra vez el derecho de reelegirte por 12 años si eres diputado, y por 12 también si eres senador, y también a los presidentes municipales. Oh. Yo creo que sí se debería permitir la reelección Ok. por esos límites de tiempo, porque es cierto que ser diputado local o federal por 3 años, o sea, en el primer año empiezas a aprender, en el segundo año empiezas a trabajar, pero los procesos son más largos que eso, y en el tercero ya estás pensando a ver a dónde brincas. Entonces Claro. ya no estarías pensando en cómo legislar para tu electorado de tu distrito, sino cómo sobrevivir políticamente. Y es esto justo, un vicio, ¿no? Es un vicio que se intentó Ajá. combatir. Por eso se permitió la reelección por 3 ocasiones. Es justo que te refrenden el apoyo si tú hiciste buen trabajo. Claro. Es como, bueno, cuando estás en otro empleo, en una empresa, si tú haces buen trabajo, pues te renuevan el contrato al final de cuentas. O la otra, cómo te vuelves en un profesional del oficio político si no tienes continuidad también, Si ¿verdad? vas a saltar cada cierto Y tiempo. más en el trabajo parlamentario, que es muy técnico. Pues el trabajo parlamentario sí, pero también en los gobiernos municipales. Creo Ya. que nuestro gobierno, no me refiero a este en particular, Ajá. también a este, pero no a este en particular, sino históricamente, creo que en México se menosprecia mucho el papel de los gobiernos municipales, Sí. cuando el gobierno municipal es el gobierno de primer contacto con el pueblo. Correcto. Desde las delegaciones, los ayuntamientos, y ahí llega pues mucha gente que no está capacitada, mucha gente que ni siquiera sabe leer ni escribir, el familiar del que ganó, el del síndico, el cuñado del presidente municipal, el regidor X que tiene 2, 3 familias que lo conocen y lo impulsaron y le financiaron la campañita. El que estuvo pagando los 15 años y las bodas de todo el pueblo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Calles llenas de bache, Sí. un montón de lámparas No saben de alumbrado gestionar público los- que no prenden, o jardines o plazas principales públicas oscuras, llenas de graffiti. Es decir, Así es. porque no se ha virado hacia la profesionalización del trabajo del municipio, del alcalde en general. Y si tú le quitas al alcalde la posibilidad de reelegirse, porque dicen, sí, es que Francisco I. Madero dijo en 1910 que sufragio efectivo, no reelección. A ver, pues en 1910 había una realidad. Fíjate que yo he sido muy crítico en el concepto de democracia como nos lo han vendido
o no lo han presentado. Yo creo que ha sido como una trampa que se puede utilizar a la conveniencia de otros, de otros intereses. No me conviene que tú te empoderes, retírate y voy por el otro. Claro. El que tenga más cola para poderlo traer aquí, y ponerlo, quitarlo. Pues es que mira, Omar, por ejemplo, hablando de lo que acabas de señalar, piensa, por ejemplo, en Estados Unidos. Sonia, mi esposa y yo hicimos un ejercicio hace un año de la edad promedio que tienen los congresistas en Estados Unidos y los senadores. Se pueden reelegir N cantidad de veces. O sea, ellos van y tumban al dictador fulano, van y tumban al dictador sotano, perengano, etcétera, etcétera. Ajá. Pero el Congreso, el Senado en Estados Unidos son muchos viejitos. Es una gerontocracia, pues. Sí, es cierto. De gente que se reelige indefinidamente. Hay senadores que están 40 años en el Senado. Y ahí se impone la democracia de la corporación que más dinero le pone a sus campañas electorales. Ahora, en México me parece que había un buen acierto, es decir, que no todo lo que se hizo antes fue malo. Por ejemplo, esa reforma político-electoral permitía que los diputados estuvieran hasta 12 años, es decir, 4 ciclos. Los senadores 2 ciclos, porque el Senado pues dura 6 años. Eso, por supuesto, que te engancha, ¿no? O sea, sí, claro. Puedes aprender del oficio político. Así es. Y tienes incentivo para trabajar porque buscas tu reelección. Es correcto. Entonces, ahora si quitan esto bajo el tema de que la democracia es que te esté saltando. Pues es que el año de Hidalgo te va a llegar muy rápido. No vas a trabajar por un proyecto duradero. Sí, ¿no? Y es un problema muy fuerte en las democracias latinoamericanas, pero particularmente en esta, que cada 3 años o cada 6 años se está improvisando. Tú imagínate, repito, que los proyectos que inició Xi Jinping le sigue dando seguimiento, pero todavía no concluyen. Dicen que van ni a la mitad del camino. Y en Rusia igual, y en Turquía igual. Sí, es correcto. Y pongo estos ejemplos de cómo se le ha dado continuidad a ciertos proyectos y aún así están inconclusos, siendo que los mismos grupos en el poder, los mismos equipos, están impulsando procesos que todavía no concluyen. Entonces imagínate acá, cada 6 años o cada 3 años van a cambiar, no se va a poder. Fíjate que los países que yo veo fuertes son los que tienen un liderazgo que le dan una continuidad. Y te voy a decir algo más picoso, que a lo mejor es polémico y políticamente incorrecto decirlo. Pero la Rusia que es hoy en día poderosa, y a la que, por ejemplo, la OTAN no se atreve a tocar, o no directamente. O a la Norcorea, que nadie se atreve a tocar. Es por Stalin. Wow, sí. Podrán decir que fue un depredador, un genocida, un criminal de guerra, que tuvo un estado de terror, que descabezó a muchos generales a los que, por la paranoia de que lo traicionaran, decía, tú me vas a traicionar, y lo mataba sin averiguar. Pero Stalin hizo de Rusia un país rural, al que lo transformó a convertirlo en una potencia tecnológica, intelectual. Bueno, fueron los primeros que llegaron al espacio. Espacial y nuclear. Sí. En y lo que es China, eran una potencia también. Lo que es China hoy en día, y eso me lo puede rebatir cualquier sinólogo, en buena medida es gracias a Mao Zedong, el comunista come niños, al que dicen, es que el gran salto adelante y la revolución cultural dejaron a 10 millones de muertos. Bueno, si pensamos en las muertes que dejan ciertas políticas, el régimen de sanciones que imponen las democracias liberales en el mundo generan más muertos que las guerras. Esa es un arma de destrucción masiva, la verdadera arma de destrucción masiva, ¿no? Mira cómo está Cuba. Sí, caray. Dicen, el socialismo empobrecedor. No. Si somos sinceros, si somos serios, revisa el impacto de las sanciones, el que dejen de llegar medicamentos a un país, el que dejen de llegar alimentos, el que dejen de... Mata masivamente. Entonces, lo polémico es que no estamos haciendo apología de la dictadura, pero al ser lo más honesto posibles, estos países que hoy en día se pueden de alguna manera defender de las agresiones discrecionales que violan el derecho internacional de las democracias liberales, son aquellos países que tuvieron liderazgos fuertes. Y nuestros países que están improvisando cada cierto tiempo con nuevos liderazgos que llegan a aprender, y luego cuando ya le aprendieron y ya le agarraron el gusto, ya se tienen que ir porque no hay reelección, pues otra vez empezar cada 6 años. Es que ahí están los ejemplos claros y los resultados. Y luego muchos van a decir, no, es que Estados Unidos es el país más grande y poderoso, la potencia mundial y tiene democracia. Pero yo creo que no tanto, porque realmente ahí el sistema, bueno, es que son 2 partidos, demócrata y republicano. Y para mí, en esencia,
Los dos son lo mismo. Marjorie Taylor Greene, Representan a las ex mismas. congresista republicana, que amaba con toda el alma a Donald Trump y que le invirtió un montón de dinero, y que ahora se pelearon a finales de 2025 a muerte, y que Trump le decía Marjorie Traitor, de traidora, Green, y luego le decía Marjorie Taylor Brown, en lugar de green, de verde, le decía café, a la mierda, porque Trump es súper misógino y súper agresivo, y la hizo renunciar a su curul. Ella, siendo maga del Make America Great Again, termina diciendo, ¿saben qué? Están amenazándome de muerte, están amenazando a mi familia. Yo le aposté a la campaña de Trump, yo le metí dinero a la campaña de Trump, y ahora me paga el tipo sinvergüenza así, porque ella fue muy firme en que se liberaran los archivos Epstein. Pero a lo que voy al mencionarle a ella, traer la colación, no es que quiera decir nada de los archivos Epstein, pero más bien el reforzar eso que decías. Ella dice, al final, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata son dos insumos o son dos herramientas del verdadero partido que es el Estado profundo estadounidense. Ya, así es, el Estado profundo. Y por eso tienes que unos y otros le dan una política de agresiones constantemente, pero ella lo ve al revés. Es una simulación, ¿no? Pero Marjorie Taylor Greene lo ve al revés. Ella dice, es que nuestro país le mete dinero a llevar la democracia a otros estados. Y hace guerras en otros estados, cambios de régimen en otros estados, y mucho de ese presupuesto no lo invierte en nuestra propia gente. Ese es su problema. Por eso renunció a su curul. Porque ella no tenía que haber renunciado, sino perder la elección hasta noviembre o reelegirse hasta noviembre de este año. Pero ella renuncia para no tener más confrontación directa con Trump, pero ahora se ha vuelto más crítica, ya sin los reflectores. Pero efectivamente, o sea, y esto, la gente que nos está viendo, tan sencillo como que no nos crean ni a ti ni a mí, pero que revisen ¿cuántas veces se puede reelegir un congresista en Estados Unidos, un congresista federal, por lo menos? ¿Y cuántas veces se puede reelegir un senador federal en Estados Unidos? Y te vas a llevar a una gente que tiene 40 años sin soltar el curul. Por eso se llaman, se han muerto en el cargo. Por eso se llaman corporocracia. Porque el que más dinero tiene de corporaciones que le patrocinan campañas para reelegirse, se pueden reelegir indefinidamente. Bueno, es que ahí el que manda es el capital. Sí. Al final de cuentas es el capitalismo voraz, ¿no? Sí. Y luego dicen que los lobbies también son los que realmente también presionan y dan pauta a la política norteamericana y por lo tanto en gran medida la política mundial, ¿no? O dentro de su esfera de influencia. Hablando de eso de las esferas de influencia, se hablan que ahorita se están compitiendo mucho eso, ¿no? Tanto la que tiene Estados Unidos de este lado, que ellos tienen su concepción, por ejemplo, la política Monroe, que está ahorita otra vez, o que dicen que nunca se ha retirado esa política, sino que se ha reforzado inclusive últimamente. Y del otro lado, la influencia de esfera que tiene China, ¿no? En toda su región, compartida de alguna manera con Rusia, o Rusia como una tercera potencia, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? ¿Es así? ¿Así lo ves? Sí, pero tampoco es nuevo, ¿eh? Es históricamente, es decir, históricamente así ha sucedido. Las potencias siempre han visto este mundo como uno que se divide en áreas de influencia. Como un pastel. Sí, mira, hay un geopolitólogo nazi, Karl Haushofer, que se formó en Japón previo a la guerra, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y él desarrolló la teoría de las panregiones. De hecho, la geopolítica tradicional, la geopolítica dura, empieza con los nazis, hablando de conceptos como espacios vitales, ¿no? El espacio vital en el que un estado tiene que crecer para poder tener los recursos y poder dominar a una región determinada. Y Haushofer decía, Japón se come Asia-Pacífico. En ese tiempo, pues China no era lo que es hoy. Sí, así es. Y Japón se comió en la Segunda Guerra Mundial el Asia-Pacífico. Alemania se come Europa. De hecho, hizo la invasión en Manchuria, todo eso, ¿no? Sí, toda la parte de China. Corea, Taiwán, etcétera. Alemania se come Europa y Alemania intentó comerse Europa. Y Estados Unidos tiene las Américas. Esto lo decía en los años 30. Ya, sí tiene razón. Y después en los 40s y 50s los geopolitólogos de la escuela clásica lo adoptan, el estudio de las panregiones, para ver si era natural que las potencias regionales fuera natural que dominaran su región. Y ahora se vuelve a hablar de las zonas de influencia como si fuera algo nuevo, cuando en realidad es el pan de cada día de la geopolítica. Lo que hablamos en un principio es cíclico, ¿no? Cíclico.
O sea, sí, o sea, y nos podemos ir hacia atrás y más hacia atrás y más atrás en la historia y pues siempre van a estar los imperios, ¿no? Presentes. Claro, por supuesto. Tanto, y que son los que tienen el ejército más fuerte, son los que tienen la influencia cultural también, los que marcan la pauta también de la hegemonía, lo que se comunica, lo que se piensa, ¿no? Bueno, yo creo que todos tenemos como referencia el Imperio Romano, que muchas cosas actualmente que tenemos en conductas, en filosofía, en cultura, emanan del gran Imperio Romano. Sí, y el Imperio Romano se inspiraba en los griegos y los griegos en los egipcios. Y luego ahí te vas más. Y así sucesivamente. Ajá, y que es la cultura que nosotros denominamos de Occidente, ¿no? Sí, que en realidad no es Occidente. No es Occidente, es Vaya, correcto. ni la religión que mayoritariamente se profesa en el mundo. Cierto. O sea, en realidad las religiones monoteístas tampoco son occidentales, pues nacieron en el Medio Oriente, en el mal llamado Medio Oriente, porque también los conceptos que utilizamos son eurocéntricos. Así es, de ahí empieza a repartirse todas las zonas. Sí, pero es lo que te digo, por eso la importancia, Omar, de la historia y por eso la importancia de lo que te decía al principio de la charla, ¿no? De revisar las causalidades, las correlaciones y las frecuencias, porque si no caemos en la trampa de la inmediatez de los medios de comunicación actuales y las redes sociales que piensan que todo lo que está sucediendo hoy en día es nuevo y nunca antes había sucedido, cuando en realidad el cambio mismo en la conducta humana colectiva es normal, completamente normal. Tomás Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, le llamaba las revoluciones, en el campo de la física, ¿no? Pero después lo podemos aplicar a las revoluciones sociales. Un paradigma que no responde a realidades concretas corre el riesgo de que nazca otro paradigma que lo desafíe. Y si ese paradigma naciente puede explicar más realidades, derrota a lo anterior. Ok. Y en la ciencia, pues se da cuando hay un nuevo descubrimiento. La cura contra el cáncer, la cura contra el SIDA, el diabetes tipo 2 es reversible porque viene de investigación que desplaza el conocimiento que hasta ese momento había prevalecido y que te decía el SIDA no se cura, el cáncer tampoco y el diabetes tipo 2 nunca se revierte. Y por cierto, gente, si tiene diabetes tipo 2, atiéndase con médicos que tengan menos de 50 años porque los de la vieja escuela luego le dicen que tiene que tomar metformina para siempre y no es así. Pero te estoy poniendo un ejemplo del paradigma, ¿no? Del choque de visiones. Jesús, todo lo que sucede al final de cuentas es para ir evolucionando. Digo, en la historia sí se ha estado dando al final. Pues es la importancia de la dialéctica, Omar. Si tú te fijas, en los laboratorios siempre vas experimentando prueba y error. En la música vas aprendiendo una tonada, vas aprendiendo una nueva pisada, equivocándote. Vas practicando, practicando prueba y error, prueba y error. Y en el conocimiento social igual. En el conocimiento social lo que te lo hace un poco más complejo es que el sujeto de análisis no es pasivo. Porque tú como ser humano te conviertes también en sujeto de análisis. Y en el sujeto de análisis de las ciencias sociales, lo único constante es el cambio. Entonces, no analizas 1 más 1 es 2. No analizas un sujeto estable. Analizas un sujeto en constante cambio. Por lo tanto, los paradigmas pueden quedar obsoletos muy rápido. Sin embargo, si ves las frecuencias, a lo mejor dices, bueno, cada 50 años, cada 200 años o cada 150 años se repiten ciertos patrones, o cada 10 años. Pero por eso la pertinencia de la observación seria. Amigo, pues pudiéramos seguir platicando, yo creo que aquí hasta que nos amanezca. Yo sí quisiera que me pudieras aceptar otra invitación. Claro. La verdad es que estamos encantados de que hayan aceptado ser nuestros padrinos en este programa. Hay 1000 temas. Ahorita yo creo que le dimos una semblanteada así desde, fíjate, nos fuimos desde el contexto internacional hasta tocamos. Para mí fue una gran revelación esa respuesta que me diste sobre la Tercera Guerra Mundial. Esto es algo que a mí me voló la cabeza, honestamente, y sí tiene. Por eso te digo que eres como Nostradamus, como tienes ahí tu bola de cristal y vas escudriñando. Por favor, los que nos vean, sigan al profe. Ya es muy famoso, es muy conocido. ¿Cuántos creo que ya tienes casi el millón de suscriptores, ¿no? Yo me quedé en 700,000 suscriptores, más o menos. Sí, en YouTube, en el canal que más tenemos son 722,000.
Ok, wow. A finales de enero del 2026. Pero ya si sumamos todas las redes, entre casi 100,000 del segundo canal y 60,000, un poquito más de 60,000 en Twitter y unos 132,000 en Facebook. Entre todas las redes creo que sí le llegamos al 1,000,000. Pero fíjate que yo creo que eso de la fama es relativo. Porque en realidad somos un cacahuatito. Yo siempre comparo el mundo del YouTube, el mundo de las redes sociales en general, con el universo. Porque Sonia, mi esposa y yo somos super fans del estudio del universo, ¿no? Entonces vemos las diferentes estrellas y sus tamaños. Las enanas rojas, wow. las estrellas blancas, las estrellas que ya están a punto de explotar y los tamaños de los planetas. Y entonces ves que hay cosas gigantescas, monstruosas, ¿no? Los hoyos, los agujeros negros que son gigantescos, hasta en millones de veces más masivos que nuestro Sol. Y luego hay planetas como el nuestro que pensamos que son promedios, y luego hay lunas. Entonces, cuando lo piensas en términos estructurales y universales, sí, los pies bien puestos en el suelo, en la tierra. Y eso es lo que a ti te hace grande también. Porque desde que te hemos conocido... ¿Por el 1,90 de estatura o por qué? Sí, también, por la estatura y porque la grandeza dicen que se mide también en eso, en la humildad y en querer regalar, porque tú estás regalando tu conocimiento. Muchos se van a las mejores universidades y todo a conocer y a saber de todos estos temas, y sin embargo tú lo das así. Entonces te lo reconozco, te lo aplaudo. Gracias. Y te felicito por eso. Así que si quieren conocer, quieren saber, vayan a tu profe de RI. Inmediatamente después de ver esto, vayan ahí y busquen todo el material que todos los días está subiendo contenido, ¿verdad, amigo? Todos los días. No paramos. Trump no nos deja parar. Y es que esto está, así, pero un día sale una cosa, luego sale otra cosa. Yo me levanto y luego, si quiero saber, rápido le pongo a tu profe de RI y me entero así de lo que está aconteciendo. Así que hay que estar enterados de las cosas, ¿verdad? Gracias, Omar. Es muy importante. Gracias a ti. Bueno, vamos a invitar a que pasen. Carmen allá está atrás. Carmen nos estuvo apoyando en las luces, en todo esto. Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros a las mujeres. Dicen, malamente decían que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo digo, acompañando a un gran hombre hay una gran mujer. En este caso aquí está Sonia, que no me vas a dejar mentir, Jesús, es la artífice de mucho de lo que ustedes hacen en el canal. No sé, pero ahí está siempre. Sí, yo en el canal y en la vida. Sí. Ándale. Entonces, pues parte fundamental, importante, ¿verdad? Ahí de sus proyectos, ¿no? Sí, totalmente. Sonia, no sé si gustas presentarte y hablar ¿qué tal? sobre lo que haces. Estoy siempre detrás de cámaras. La verdad es que el proyecto de tu profe de RI ha sido un trabajo magnífico. Nos complementamos, además de como pareja, el trabajo para nosotros ha sido espectacular. Yo me he dedicado, soy licenciada en comunicación y tengo una maestría y un doctorado en estudios del desarrollo global, pero siempre me han interesado la parte de las comunicaciones, y en ese sentido ya veíamos desde hace años la tendencia de las redes sociales como para socializar el conocimiento, y ya tenía ahí algunos estudios. También me fui a Perú a dar algunas conferencias al respecto, ¿no? Y cómo YouTube ahora impacta también dentro de la política, además de otras redes sociales. Entonces, haber encontrado a Jesús también en el camino, él también tenía la inquietud de abrir un canal también para hablar acerca de política y poder socializar el conocimiento de una manera mucho más amplia, variada, y creo que embonamos perfectamente bien. Yo con mis temas de comunicación, él desde la perspectiva de relaciones internacionales, hicimos una mancuerna fantástica, y pues parte de ese producto, de ese bebé que ahora está creciendo, de tu profe de RI, salió de las ideas platicando en unas charlas en un café. Wow, ¿cuánto tiempo tienen de matrimonio? 4 años. 4 años. Ya. Pero se conocen ya de novios hace 8 años. Órale, Casi 9 ya. Casi 9 años. Wow. Sí. No, pues ya. Y ¿tú ya sabías que se dedicaba a la comunicación? Sí, claro, por supuesto. De hecho, la manera en la que empezamos a socializar es que yo fui a una exposición de Sonia
Yo siempre la veía a la distancia. Dábamos clase en la misma universidad. Éramos colegas. Y siempre la veía por ahí pasar y muy seria, callada siempre. Y luego la veo dando una conferencia. Y cuando terminó su conferencia le dije, oye, hablas hasta por los codos. Imagínate, fue mi manera de abordarla. Ay, gracias, qué buen momento, qué buena forma de romper el hielo. Dije, voy a ser disruptivo, voy a llamar su atención. Oye, hablas hasta por los codos, pero qué buen contenido lo que dijiste. Y ya fue así como poco a poco empezamos a platicar a los 2-3 meses y luego a los otros 2-3 meses. Sí, hicimos trabajos en conjunto, como dar ciertas clases juntos, organizar conferencias. Eventos culturales. Y entre tanto y tanto, pues el amor se dio. Y el trabajo también. Sí, y no es tan, bueno, no todos tienen la suerte, la fortuna de combinar, digo, que con tu pareja tengas también la fortuna de empatar el aspecto profesional, ¿no? Y laboral. Sí. O sea, porque luego se da el problema de que pues el hombre en el trabajo, la mujer a lo mejor en sus otras actividades y se pierde el tiempo de compartir y de convivir inclusive. Entonces eso yo creo que pues... y también no cualquiera lo hace porque a veces dice, oye, yo me salgo al trabajo con tal de no verla un rato, ¿no? Entonces sí tienen que llevársela muy bien para poder convivir literal 24/7 en todo, ¿no? Sí, de pronto no falta quien pregunte, ¿trabajas con tu esposo? Sí, trabajamos juntos. Uy, que aguante. No, yo me divierto, lo disfruto. Pero pues es una bendición encontrar a la persona correcta y si los dos tuviéramos la necesidad de tener nuestro espacio a solas, está bien, sin ningún problema, pero en nuestro caso creo que lo hemos llevado muy bien y hemos compartido todo en la vida. Es una bendición y los felicitamos porque también son un ejemplo, o sea, en ese sentido, ¿no? De que sí se puede empatar y combinar las cosas. Es algo que también Carmen y su servidor de alguna manera lo hemos estado haciendo y está padre, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido? ¿Sí me aguantas o no me aguantas? La verdad. No, digo yo, a mí me sorprende cuando veo parejas así de, no, es que cada quien su espacio y no sé qué, y ay no, trabajar con él o con ella, y yo así de, ay no, pues nosotros queremos estar 24/7 todo el tiempo. En su momento Omar abrió un restaurante y ahí fue cuando iniciamos literal 24/7 estar juntos y a mí me encantaba. Sí, o sea, sí, no, yo no tenía pues problema con eso, más bien me sorprende cuando hay gente que dice, no, o sea, ¿cómo? Y todo el día y, o sea, no, yo es algo que disfruto. Pues bueno, es que sí tiene que haber esa coincidencia, ¿no? Sí, al final, totalmente. Porque es un proyecto, bueno, pues una convergencia. Y de por vida se supone, o sea, entonces tienes que encontrar la manera de poder empatar las cosas. A ver, Sonia, entonces platícanos, tú eres comunicóloga, ¿sí? ¿Tú de dónde eres? Ahorita estamos en Jalisco, en Ciudad Guzmán. Aquí está la casa de nosotros, también su casa. Pero ustedes andan de un lado para otro de repente, ¿verdad? Platícanos algo al respecto. Pues la verdad es que nos gusta mucho viajar, entonces tratamos de conocer el mundo en la medida de lo posible, ¿no? Siempre el hecho de salir de tu zona de confort o del lugar donde te relacionas casi siempre te hace abrir o expandir tus horizontes, conocer nuevas formas de pensar, ser más tolerante, más empático con otras formas de pensar, con otras formas de ser y de hacer. Y pues eso nos encanta a los dos, entonces es algo que también compartimos. Yo soy de Tijuana, allá nos conocimos. Eso. Sí, me ven el acento. Donde comienza la patria. Ahí es el símbolo, el lema que tenemos en Tijuana, donde inicia la patria. Así es que si me escuchan mi acento norteño, es porque soy de Tijuana. Y pues estamos contentos con este proyecto. Sí, soy licenciada en comunicación y también me especialicé en el periodismo, también trabajé en un periódico local. Genial. En aquel momento y después me entró la inquietud por entender más la investigación más profunda y por eso fue que estudié la maestría y el doctorado, siempre desde la perspectiva de los medios de comunicación, que finalmente es la manera en la que nosotros podemos conocer y percibir el mundo. Y sí recuerdas, como en el 2017 di una conferencia sobre YouTube, donde todos desprestigiaban y todos se iban sobre la alta política, ¿no? Hablando de las guerras, hablando de las
diplomacia compartida y de pronto decimos, bueno, es que hay otras formas en las que nos comunicamos que son las redes sociales y estas tendrán el impacto, el poder y algo que ya vislumbrábamos desde hace muchos años atrás. ¿En qué años era eso que platicas? 2017. 2017. Sí. Ya pasó, bueno, yo no lo escucho un tiempo tan lejano, pero ya tiene, sí, ya tiene su rato. Y fíjate cómo estaba el pensamiento, pues, de que al día de hoy todavía hay muchos que denostan todo este tema, ¿no? Sí. Todavía. Que no le dan su importancia y su valor. Entonces, mira, Jesús fue muy listo porque también se casó con una mujer muy visionaria en ese sentido, y se nota la mano de Sonia también ahí en su canal. Sí, además Sonia no lo dice porque es bastante humilde, pero Sonia es espectacular. Primaria, secundaria, preparatoria, fue estudiante sobresaliente. Siempre fue el primer lugar de su clase. En la licenciatura fue la estudiante top. Fue la estudiante top. Soy la nerd. La maestría y el doctorado era espectacular. Entonces, pues como profesionista es espectacular. Y como persona es espectacular. Entonces, Carmen, por eso tampoco es que me cuesta trabajo más estar 24/7 con Sonia, porque exacto, aunque yo soy mucho mayor que ella, le gano con más de una década, siempre aprendo muchísimo de ella porque es una mujer muy culta, le encanta hacer ejercicio, deporte, le encanta leer variadito, conoce de literatura latinoamericana, conoce de literatura británica, conoce literatura oriental. Y siempre está ejercitando el cerebro. Y además es muy espiritual. Entonces, pues me saqué la lotería, francamente. Evita mi me pone blanco. Qué bonito, la verdad, que tu pareja se exprese así de ti. Mira, yo, no sé si te acuerdas, amor, que tuvimos hace tiempo una convivencia con unos parientes que tenemos allá en San Luis Potosí. Y nos hacían esa pregunta porque nos veían y decían, ay, qué bonita pareja hacen, que se nota que se la llevan muy bien. Hicieron esa pregunta, ¿cuál era la clave en sí de eso? Y yo me acuerdo que les dije, no sé si te acuerdas, que yo les dije, miren, es que yo, aparte de todo lo que siento por Carmen, siento una gran admiración. La verdad es que la admiro mucho porque es una gran profesionista. Ella, todo lo que hace, trata de hacerlo siempre al 100%, aparte de pues todas es una gran mujer, una buena hermana, pues una buena hija. Entonces todo eso pues abona. Pero sí, yo decía que en gran parte esa era la clave, porque yo desde el día que la conocí también me di cuenta y empecé a sentir una admiración por ella. Entonces, empatizo con eso que tú comentas, Jesús. Es muy, muy cierto. Y en parte es por eso que también este proyecto le pusimos así, hacerlo en conjunto. Tenemos otro canal de YouTube que los invitamos a los que nos estén viendo que lo visiten. Ese se llama Acá Andamos, con cada kilo, espacio andamos. Ese es de viajes. También es un gusto que tenemos, así como ustedes. Obviamente nos falta todavía porque no hemos viajado así tan lejos, pero nuestro proyecto es empezar a conocer más lados. Es algo maravilloso, ¿no? Sí. Algo que te abre la mente, el espíritu, te da un contexto diferente también sobre las cosas, sobre el mundo, y es algo que te enriquece. No sé si tú quieres preguntar algo, amor, preguntarle algo a Sonia o abonar algo a esta charla. No, pues nada, agradecerles aquí que se dieron el tiempo porque sabemos que están bien ocupados. Más que nada, pues agradecerles que nos hayan regalado estos minutos que para nosotros pues es muy valioso. Y que hayan aceptado ser nuestros padrinos. Sí, nuestros primeros invitados y padrinos aquí del programa. Con todo gusto, porque aquí sabrán, pero como los ven a ellos, así son en la vida real. Transparentes, humildes, felices, sonrientes y además de todo, como decían, buenos hermanos, buenos hijos y demás, son muy buenos amigos. Muchas gracias, Sonia. Y fue una bonita coincidencia el encontrarnos y compartir estas pasiones y aficiones. También es algo muy padre. Y hacer, sentir que estás aportando algo, ¿no, Jesús? Claro. Te decía, yo valoro mucho eso que tú haces porque no cualquiera se anima, y ser así de directo y transparente, porque yo hace ratito que lo platicábamos, que luego te están entrevistando allá en Europa
y tú no te callas y les dices tal cual como lo que piensas de ellos. Dices de los gobernantes europeos, ¿no? No de su gente, que es maravillosa. Sí. Pero das esa batalla, esa lucha, y es algo de valorarse, y más en estos tiempos que no está tan fácil, ¿verdad? Porque luego no sabes quién de repente anda escuchando y no le parecen las cosas. Sí. Y que ahí todavía existen esos poderes, ¿no? Sí, más que nunca, más arraigados que nunca. Y más en estos tiempos. Tenemos una dinámica nosotros que estamos implementando aquí en este canal mágico musical. Bueno, la próxima. A ver si luego hacemos algo de show. Ajá. Sí. Ahí se vamos viene combinando. porque yo he escuchado a Jesús y canto. Aparte de buenos amigos y todo, Ajá. cantantes. ¿no? Aquí hay de todo. Y bailadores, Hacemos también les la gusta bohemia, sí, bailamos. el baile. Bailamos las calmadas. Ándale. Así dices, así se vive en el sur de Jalisco, ¿no? También es parte de la chispa. Pusimos unos papelitos, son 5 para cada quien. ¿Sí? Ok. Y la idea es de que saquen el papelito y va a venir una palabra y ustedes nos digan para ustedes Lo primero que se les venga qué a la mente. significa o qué significa esa palabra. Ok. ¿Sale? Y eso nos va a dar un poquito como que de contexto de ustedes más a fondo. Muy bien. Dicen que a veces eso es parte, ¿no? De qué piensas de cada palabra. Así que primero las damas Sí. y nos dices. Lo primero que se te muestra venga cuál a es. la mente. Palabra, familia. Ok. Desde a ver. mi perspectiva, lo más valioso que tenemos en el mundo y el núcleo de donde todo inicia. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, la que sigue. Sin miedo. No es Dios, patria y familia, ¿verdad? A ver. Democracia, fantasía, fantasías animadas. ¡Bum! ¡Chócala! Para ser breves. Ajá. Estados Unidos complementando caricatura en este momento. Es, si lo describo en una palabra es así, pero parecen dibujos animados, ciencia ficción, pero para la reducción, una caricatura en este momento. Qué fuerte, pero creo que sí tienes razón. A ver. Gobierno. Necesario, pero una utopía todavía de justicia. Wow. Siguiente palabra, economía. Yo definiría aquí estudio necesario para administración, porque no lo veo en este momento como una economía mala, buena, siempre habrá fluctuaciones, pero el hecho de que cada uno podamos tener una perspectiva y un estudio de la economía, como si la administración de nuestros bienes, no solamente en los términos particulares, sino desde lo pequeño a lo macro, desde lo micro a lo macro, creo que es necesario que todos tengamos un conocimiento al respecto. Wow. Lo deberían de dar desde la primaria, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá. Sí, son cosas y Mi no, tierra, parte de la naturaleza humana. Tal cual. Canción que se renueva de tiempo en tiempo, tristemente. Guerra. política, necesidad humana. Ok. Muy cierto. Hogar. Para mí, Sonia. Ay, Donde Sí. está Sonia está mi hogar. te ganó un beso. Qué Ay, ahorita que apaguen la cámara. Cosas más. Wow, qué Ahorita padre. fuera del aire. Salud. Subvalorado por la juventud y solo amado en la vejez. Y esa es la última, ¿verdad? Esa es la última. Ok, a ver, rematamos. México. Wow, a ver, Mi pasión, mi casa, mi ilusión y mi razón de ser. Ya se me olvidaron. Es la diferencia. Somos diferentes, Sí, pero nos complementamos bien. Yo quería dedicarme justamente a hacer periodismo de investigación Órale. y trabajar temas
pues profundos y densos que son peligrosos en nuestro país todavía hasta el día de hoy. Okay. Pero luego ya al momento de decir y de decidirlo, ¿no? Para mi vida, lo que quería hacer, dije, es que esto me puede costar la vida, estoy dispuesta a sacrificarme o a hacerlo. Y por impulso sí, pero también quería la experiencia de la vida, el matrimonio, los hijos, demás. Y dije, si elijo uno o el otro, pues cuál es la forma en la que uno puede complementar y cambiar el mundo, pues enseñando a los demás lo que uno sabe. Correcto. Ahora entrando a la universidad, enseñando, dando clases, y ahora los mecanismos nos han traído una plataforma donde podemos tener un mayor alcance, pero esa era la forma en la que creo que cada quien desde su trinchera puede avanzar, dando conocimiento, dando herramientas para que cada quien pueda tomar sus decisiones. Hacen muy buen equipo ustedes. Sí. La verdad hacen el match perfecto. ¿Y qué es lo que platica Sonia? De alguna manera lo estás desarrollando ahorita en este momento, ¿no? Claro. Porque haces la investigación también, haces muchas cosas para aportar a la información que dan, ¿no? Sí, nos sentimos en plenitud en ese sentido, ¿no? En hacer algo bueno por los demás, así como nos han ayudado a nosotros en nuestra educación, pues ahora lo que hemos aprendido también compartirlo a los demás, y desde una perspectiva que hasta el momento es segura, que está abierta, que es en cierta medida democrática. Sí. No completamente, pero pues sí es más amplio que entrar a los medios tradicionales de comunicación, como les llamábamos anteriormente, y pues estar más seguro en el hogar. ¿Tú piensas que ya van en extinción los medios tradicionales? Actualmente, aunque no lo parezca, la televisión sigue siendo la reina de los medios de comunicación. Wow, yo pensé que ya no era así. Porque finalmente el internet apenas alcanza un 60% de la población en general, y no todo mundo que tiene acceso a internet es para leer noticias o escuchar sobre política, etcétera, sino que lo utilizan mayormente para otros fines. Y Órale. la televisión está en el 98-99% de los hogares mexicanos. Hablando de México, wow. ella todavía se encuentra en cada hogar. Celulares no hay en cada hogar, YouTube no hay en cada hogar, Internet todavía no hay en cada hogar. Entonces, en los espacios donde todavía se puede tener acceso a información, sigue siendo la televisión la reina, pero cada vez desplazado más. Hace 5 años hice un estudio también al respecto, ¿no? Donde había ya más audiencia, y estas grandes emisoras como Televisa, TV Azteca habían perdido anualmente un 7% de su audiencia porque estaban mirando a ver otros medios de comunicación, y en este caso pues YouTube, ¿no? Que es de un acceso más grande, y Facebook sobre todo, porque aquí en México los planes, porque seguramente nos van a ver otros países, pero en México cuando uno contrata un plan para su celular, le daba acceso a Facebook de manera gratuita, no hacía YouTube. Entonces Facebook era una manera también en la que de forma gratuita podían tener acceso a información. Entonces poco a poco las televisoras han estado perdiendo su audiencia, están virando para entrar también ellas a las redes, pero competir los medios tradicionales en las redes contra los que nacieron en las redes, les queda mucho por aprender. Claro. Están muy lejos. Yo veo ya cada vez más hogares como que prefieren estar teniendo las plataformas y olvidarse de los canales tradicionales. Pero tienes toda la razón. Eso es en nuestro contexto. En un contexto regional. Pero quién sabe, pues sí, en la mayoría de las comunidades, lugares donde ni siquiera tienen el acceso al internet, pues obviamente lo que les llega es eso, ¿no? De ahí la importancia de tener una televisora como TV Azteca, que no quieren soltar. No, y es más interesante aún porque hay muchas personas que tienen televisiones en las casas, como en su caso, pero ya no lo utilizan para ver la televisión por cable, sino para ver las plataformas de redes sociales en la televisión. Es cierto. Entonces lo podemos ver nosotros en nuestras métricas, donde casi el 50% de los que consumen del profe de RI lo ven a través de una pantalla de televisión. Wow. Entonces quiere decir que quitaron a TV Azteca, quitaron a Televisa, quitaron a Telemundo, quitaron Univisión para poder ver un canal que a ellos les satisfaciera, pero que ahora está dentro de las redes sociales. Pues estamos viviendo ese cambio, Esa ¿no? Lo estamos transición. experimentando. López Obrador en México es una prueba de cómo la televisión perdió influencia. Si bien sigue siendo el insumo rey o el insumo reina de México, pero esa transición de la que habla Sonia, que fue perdiendo lugar, dominio total. Si tú comparas el fraude electoral del año 2006 en México, Sí, la derrota de López Obrador es en buena medida la victoria de las televisoras. correcto. TV Azteca, Televisa y todas sus repetidoras. En el 2012 volvieron a hacer fraude de otra manera, Bueno. invirtiendo un montón en la televisión. Pero en 2018
hace la diferencia en las redes sociales. Jesús, una actriz fue la primera dama en su momento, ¿no? Con Enrique Peña Nieto. Producto de la televisión. No hace mucho, pues estamos hablando de menos de 15 años. Y López Obrador se puede considerar un gran revolucionario dentro del mundo digital en México. Sí. El principal youtuber, el principal Creo streamer. que sus métricas bueno, como tú fuera el principal, o sea, y que no se dedicaba a eso y realmente. a nivel internacional, pues no nada más era un referente de un cambio abrupto en la política mexicana, sino a nivel internacional hay muchísimos estudios y universidades que hicieron sus tesis hablando de la mañanera, hablando de López Obrador y YouTube, que son muy interesantes, la verdad, de leer. Poco a poco, pues también ha habido cambios, pero esa es la idea. Yo creo que ya no le llamaríamos medios tradicionales de comunicación, sino ahora medios, voy a aventar ahí mis caballos al aire, transicionales, porque ahora ellos son los que están preocupados para entrar y trascender en los medios de comunicación que ahora se utilizan, que son las redes sociales en particular. Entonces, ahora esos están desesperados para convertirse en medios transicionales y alcanzar a estos que ya le llevan un peldaño arriba. Estaría muy padre decirle a la audiencia cómo identificar las inteligencias artificiales, ¿no? Porque no faltan los tíos, las tías, los primos. Mira lo que dijo Claudia Sheinbaum, mira lo que dijo, y tratar como de identificar técnicamente cómo poder ayudar y decir esto es contenido falso. Estos contenidos sobre todo veo que gente mayor es la que más se le dificulta. Uno a lo mejor todavía, miras, y ya, pero gente mayor yo veo que no, es que mira aquí mira el video así, sí, pero no. Sí, caen en la trampa y lo hacen a propósito muchas veces, ¿verdad? Porque ya cuando tú ya dejaste circular una información, una narrativa, pues a lo mejor si permeó del 100%, permeó en el 50-60%, ya notaste. Hay ganancia. Ya hay ganancia. Sí, mira, y para ir cerrando la idea, yo creo que no hay que idealizar las redes sociales, porque así como las redes sociales democratizan, hacen mucha inclusión, mucha mayor inclusión que los medios tradicionales, también es cierto que se están viniendo los vicios de la sociedad, y los vicios que se practicaban en los medios de comunicación tradicionales. Y esto que estamos justamente evidenciando, la inteligencia artificial. Ahorita, por ejemplo, hay un escándalo muy grande con Gemini, con Grok de X, Gemini de Google y de Facebook, en que hay personas que, oye, Gemini, ponme a tal artista en bikini. Y entonces hay un movimiento que de hecho Paris Hilton está en estos momentos liderando con Alexandria Ocasio-Cortez, esta congresista de Nueva York, precisamente para calificar o tipificar esto como violencia sexual o incluso pornografía con la cara de ciertas personas, que es violencia sexual también. Entonces, el hecho de que se estén utilizando las inteligencias artificiales para agredir a las personas cuando pones una cara, sobrepones una cara en fotos o en videos, se está pues trasladando también, digamos, a ese nivel. Entonces aquí el peligro es cómo identificar o no identificar, no aprender a identificar esos vicios que se están trasladando. Entonces poner, digamos, esas banderas rojas, porque de lo contrario, idealizar, y es lo que pasa con muchas personas mayores, que al idealizar tanto las redes sociales se cree que todo lo que se dice ahí es verdad, cuando también el mundo de las fake news, de las mentiras, pues ahí está, ¿no? Así es. Y lamentablemente casi siempre la tecnología avanza más rápido que la legislación, ¿no? Siempre. De hecho, siempre va mucho más adelante que la legislación y el estudio de esos fenómenos. Así es. Decían, también hay un académico que lo mencionaba, ¿no? De Castells. Es que no es que la tecnología, y él hablaba de la televisión, pero se va hacia todos lados. No es que algo sea bueno o malo, son neutrales. Ahí están, el avance tecnológico está ahí, para que lo usamos después. Gracias de verdad, Jesús. Con mucho gusto. Sonia. Un placer. Muchísimas gracias. Pues bueno, nos despedimos de esta charla. Gracias. Y pues hasta la próxima. Éxito. Quedamos por ahí con muchos temas pendientes. A ver si... Felicidades. Felicidades por este gran proyecto. Gracias. Gracias. Bendiciones. Hasta pronto.